Buenos días a todos y bienvenidos un día más al podcast de Transición Energética. ¿Sabéis qué es la fotocatálisis y la nanotecnología? ¿Y conocéis cómo estas ramas de la ciencia se pueden aplicar al sector energético? Si no lo sabíais, hoy os vamos a explicar en detalle. Pero antes de empezar, dentro intro. Como os comentaba, en el día de hoy vamos a hablar sobre fotocatálisis y nanotecnología. ¿Y quién mejor para hablar de estos temas que Daniel González Muñoz, que tiene un doctorado en estas materias y actualmente hace labores de CEO en NanoStream, que es una empresa dedicada al recubrimiento con nanopartículas para sectores como el energético o el aeroespacial. Básicamente os traigo el directo que hicimos hace unos días para que lo tengáis también disponible en formato de audio. También lo tendréis subido en el canal de YouTube, así que podéis verlo directamente ahí también. Y seguidnos en redes sociales para estar atentos de todos estos directos y darnos vuestro feedback al respecto, que se agradece mucho. Así que no os molesto más, os dejo con el audio y nos vemos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por uniros un día más a un directo de transición energética. Y en el día de hoy tenemos a Daniel González Muñoz, que nos va a hablar un poco sobre dos materias en las que él es experto, como son la fotocatálisis y la nanotecnología también. Para introduciros un poco a Daniel, aunque ahora él entrará y nos contará mejor seguro, él es graduado en Ciencias Experimentales por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Después hizo un máster en Nanociencia Molecular y Nanotecnología por la Universidad Autónoma de Madrid y en esta misma universidad hizo su doctorado en fotocatálisis y nanociencia. A nivel laboral estuvo un tiempo como investigador y después ya decidió lanzarse a la piscina e emprender en su propio proyecto empresarial, que es NanoStream, en el que se dedican principalmente, ahora nos contará mejor, pero se dedican al recubrimiento con nanopartículas para el sector aeroespacial, energético, entre otros. Y además de esto, también Daniel hace labores de divulgación sobre esta temática y ya tiene una cantidad de seguidores notable en redes. Y sin más dilación, ya vamos a darle paso y que nos cuente un poco más. A ver. Aquí estoy. ¿Me Buenas oyes? tardes. Sí, ¿Qué tal, Víctor? buenas. ¿Qué tal? Gracias por invitarme aquí a No, tu canal de directos no, y espero que a la gente le gusta lo que hablemos durante este rato. seguro que será interesante. Algo diferente y novedoso que seguro que nos puedes explicar muy bien. Y nada, pues lo que comentaba, si quieres ahora tú presentarte un poco para ver si me he colado en algo o también contarnos un poco lo que hacéis en NanoStream, en qué punto estáis, también sería interesante seguro. Vale, genial, sí. Todos los datos los has dicho bien. Lo único, al final, bueno, ahora mismo estoy como CEO de NanoStream, que es una empresa que se dedica al recubrimiento de superficies. Pero nosotros somos lo que se llama una spin-off del CSIC. Una spin-off, por si alguien no sabe lo que es, básicamente es una cosa que sale de otra más grande. En este caso, NanoStream es una startup, una pyme, una empresa pequeña que sale de un centro de investigación como es el CSIC, donde allí pues han estado investigando y desarrollando la tecnología que nosotros hacemos durante más de 15 años. Y los investigadores que han estado desarrollando esta tecnología, pues decidieron montar una empresa para poder llevar esta tecnología a nivel industrial, ¿no? Para industrializar y comercializar los productos que hacemos en NanoStream. Entonces, bueno, soy el CEO de la compañía, pero no soy uno de los fundadores principales. Okay. Que eso a lo mejor no es tan común, ¿no? Porque normalmente normalmente en startups a lo mejor los propios fundadores luego se
se convierten en CEOs o en algún otro tipo de figura dentro de la empresa. Ya. Pero bueno, como os decía, sí, nosotros nos dedicamos al recubrimiento de superficies con nanopartículas y somos una empresa bastante joven que se fundó en el año 2020. Bueno, pues vamos creciendo poco a poco, sobre todo para la gente que pueda estar conectada y que no esté muy familiarizada con la nanotecnología. La nanotecnología al final es una rama de la ciencia que lo que estudia es la materia a un nivel muy pequeño. Muy pequeño, para que os hagáis una idea, aproximadamente 1 millón de veces más pequeño que la cabeza de un alfiler, de una aguja, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que cuando somos capaces de manipular la materia a un nivel tan pequeño, se puede conseguir mejorar las propiedades de los materiales o incluso encontrar propiedades nuevas que no se conocían antes. Entonces esto pues está teniendo un gran impacto en todos los sectores tecnológicos que os podáis imaginar y de hecho a día de hoy hay muchísimas aplicaciones que utilizan nanotecnología y que están en nuestro día a día y que a lo mejor no somos conscientes. Por ejemplo, algo que seguramente a todo el mundo le suene son los televisores o las pantallas QLED o QLED. Bueno, pues esa Q que lleva en el nombre viene de un tipo de nanopartículas que se llaman quantum dots, que básicamente lo que son capaces es que al conseguir hacer nanopartículas a un tamaño tan pequeño, dependiendo del tamaño que tengan, podemos conseguir que emitan luz de diferentes colores. Entonces, una televisión convencional lo que hacía es que utilizaba filtros para conseguir los diferentes colores. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por uniros un día más a un directo de transición energética. Y en el día de hoy tenemos a Daniel González Muñoz, que nos va a hablar un poco sobre dos materias en las que él es experto, como son la fotocatálisis y la nanotecnología también. Para introduciros un poco a Daniel, aunque ahora él entrará y nos contará mejor seguro, él es graduado en Ciencias Experimentales por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Después hizo un máster en Nanociencia Molecular y Nanotecnología por la Universidad Autónoma de Madrid y en esta misma universidad hizo su doctorado en fotocatálisis y nanociencia. A nivel laboral estuvo un tiempo como investigador y después ya decidió lanzarse a la piscina y emprender en su propio proyecto empresarial, que es Nanostin, en el que se dedican principalmente, ahora nos contará mejor, pero se dedican al recubrimiento con nanopartículas para el sector aeroespacial, energético, entre otros. Y además de esto, también Daniel hace labores de divulgación sobre esta temática y ya tiene una cantidad de seguidores notable en redes. Y sin más dilación, ya vamos a darle paso y que nos cuente él un poco más. A ver. Aquí estoy. ¿Me Buenas oyes? tardes. Sí, ¿Qué tal, Víctor? buenas. ¿Qué tal? Gracias por invitarme aquí a No, tu canal de directos no, y espero que a la gente le gusta lo que hablemos durante este rato. seguro que será interesante. Algo diferente y novedoso que seguro que nos puedes explicar muy bien. Y nada, pues lo que comentaba, si quieres ahora tú presentarte un poco para ver si me he colado en algo o también contarnos un poco lo que hacéis en Nanostin, en qué punto estáis, también sería interesante seguro. Vale, genial, sí. Todos los datos los has dicho bien. Lo único, al final, bueno, ahora mismo estoy como CEO de Nanostin, que es una empresa que se dedica al recubrimiento de superficies, pero nosotros somos lo que se llama una spin-off del CSIC. Una spin-off, por si alguien no sabe lo que es, básicamente es una cosa que sale de otra más grande. En este caso, Nanostin es una startup, una pyme, una empresa pequeña que sale de un centro de investigación como es el CSIC, donde allí pues han estado investigando y desarrollando la tecnología que nosotros hacemos durante más de 15 años y los investigadores que han estado desarrollando esta tecnología pues decidieron montar una empresa para poder llevar esta tecnología a nivel industrial, ¿no?
para industrializar y comercializar los productos que hacemos en Nanostin. Entonces, bueno, soy el CEO de la compañía, pero no soy uno de los fundadores Ah, principales, ok. que eso a lo mejor no es tan común, ¿no? Porque normalmente normalmente en startups a lo mejor los propios fundadores luego se convierten en CEOs o en algún otro tipo de figura dentro de la empresa. Ya. Pero bueno, como os decía, sí, nosotros nos dedicamos al recubrimiento de superficies con nanopartículas y somos una empresa bastante joven que se fundó en el año 2020. Bueno, pues vamos creciendo poco a poco, sobre todo para la gente que pueda estar conectada y que no esté muy familiarizada con la nanotecnología. La nanotecnología al final es una rama de la ciencia que lo que estudia es la materia a un nivel muy pequeño. Muy pequeño. Para que os hagáis una idea, aproximadamente 1 millón de veces más pequeño que la cabeza de un alfiler, de una aguja, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que cuando somos capaces de manipular la materia a un nivel tan pequeño, se puede conseguir mejorar las propiedades de los materiales o incluso encontrar propiedades nuevas que no se conocían antes. Entonces esto pues está teniendo un gran impacto en todos los sectores tecnológicos que os podéis imaginar y de hecho a día de hoy hay muchísimas aplicaciones que utilizan nanotecnología y que están en nuestro día a día y que a lo mejor no somos conscientes. Por ejemplo, algo que seguramente a todo el mundo le suene son los televisores o las pantallas QLED o QOLED. Bueno, pues esa Q que lleva en el nombre viene de un tipo de nanopartículas que se llaman quantum dots, que básicamente lo que son capaces es que al conseguir hacer nanopartículas a un tamaño tan pequeño, dependiendo del tamaño que tengan, podemos conseguir que emitan luz de diferentes colores. Entonces, una televisión convencional lo que hacía es que utilizaba filtros para conseguir los diferentes colores, pero los quantum dots son nanopartículas que son capaces de emitir directamente esa luz de un color determinado. Entonces, eso es lo que hace que esas pantallas se vean con un color tan nítido. Por ejemplo, eso es una aplicación que hay. Luego, bueno, pues todo, ahora que se ha puesto también desde hace 4 años muy de moda todo el tema de las vacunas a través del COVID, pues bueno, hay muchísimas vacunas también que utilizan nanopartículas para, bueno, en las fórmulas químicas que tienen las vacunas para poder desarrollar ese tipo de fármacos, ¿no? Y bueno, y así un montón de cosas. Luego también, pues todo lo que hayáis podido escuchar por ejemplo, de textiles hidrófobos, eso seguramente pueda tener algún tipo de aplicación de nanotecnología. Luego, bueno, algo muy famoso también es todo lo que tiene que ver, que seguro que os suena, con grafeno, fibras de carbono, que son materiales que se utilizan, por ejemplo, en raquetas de tenis, de pádel, para hacer materiales más ligeros. Bueno, al final así un montón de cosas bueno, que a día de hoy ya utilizan nanotecnología y que al final es un concepto que no es algo lejano que vayamos a ver dentro de unos años o unas décadas, ¿no? Es decir, que es algo que ya se aplica a día de hoy en múltiples aplicaciones y que consigue mejorar muchísimo la tecnología. Y por supuesto toda la parte de semiconductores también, todo lo que es dispositivos móviles, bueno, al final toda esa parte, el hecho de que podamos tener teléfonos móviles, ordenadores, etcétera, tan desarrollados a día de hoy también es en parte gracias a la nanotecnología. Y bueno, nosotros, más centrado en lo que hacemos en Nanostin, nosotros sobre todo al hacer recubrimientos de superficies con nanopartículas, en lo que estamos centrados son en lo que se llama aplicaciones de alto valor añadido, que para hacernos una idea muy general, son aplicaciones en las que digamos que el precio no es tan importante si eres capaz de solucionar el problema. Entonces aquí estamos hablando de tecnología aeroespacial, hacemos recubrimientos para dispositivos de radiofrecuencia en satélites, hacemos recubrimientos de lentes para hacer recubrimientos hidrófobos, autolimpiables, antimicrobianos, por ejemplo. Luego todo lo que es en energía, para lo que hacemos es recubrimiento de electrodos para baterías, es algo que estará muy de moda también, pilas de combustible, condensadores para almacenar energía. Y luego también tenemos otra aplicación que es el recubrimiento de sensores, que esto también está creciendo ahora mucho
y es porque haciendo recubrimientos con nanopartículas, tanto de sensores como de biosensores, se puede mejorar mucho la sensibilidad de estos sensores. Entonces ahí estamos o trabajamos con varios clientes y estamos viendo que tiene bastante interés. Y luego hay una cuarta aplicación que tenemos, digamos, en una etapa más inicial o de I+D, que es la parte de nanomedicina, donde ahí hemos visto también que el hacer recubrimientos con nanopartículas tiene bastante interés para recubrimiento de implantes y de prótesis. ¿Vale? Eso también podría ser. Y nada, ya para acabar un poco así en general con lo que hacemos en la empresa, en Nanostim, al final, bueno, podéis estar preguntándoos que cuál es el valor añadido que nosotros tenemos, y es que, bueno, pues al final nanopartículas, incluso recubrimiento con nanopartículas, hay muchísimas empresas que se dedican a ello en el mercado, pero lo que ocurre es que normalmente lo que utilizan son métodos químicos de síntesis. Entonces, cuando miramos las nanopartículas a un nivel tan pequeño, un nivel nanométrico, lo que ocurre es que los métodos químicos hacen que presenten impurezas en la superficie, las nanopartículas. Es difícil controlar la homogeneidad de estas nanopartículas, la composición, la distribución, y además el usar métodos químicos hace que tengas que usar reactivos químicos y disolventes, que eso, bueno, pues puede generar contaminantes para el medio ambiente, y sobre todo a la hora de escalar procesos, pues puede ser algo un poco problemático. Entonces nosotros en Nanostim lo que hemos desarrollado es una metodología física que trabaja en lo que se llama ultra alto vacío con una técnica que se llama spattering. Que bueno, esto básicamente lo que hemos hecho es construir un equipo que trabaja en ultra alto vacío, que esto simplemente en lo que consiste es en hacer un vacío muy, muy grande dentro de la máquina que hemos construido, dentro del equipo. Entonces nosotros lo que podemos hacer es meter piezas dentro de esta máquina y somos capaces de controlar con la tecnología de spattering, que básicamente, esto el que no esté familiarizado, imaginaros, lo que tenemos es una serie de lo que se llaman magnetrones, que imaginaros que son como una especie de cilindros que tienen pastillas de diferentes materiales. Pues, por ejemplo, imaginaros pastillas de oro, de platino, de cobre, de plata, prácticamente de cualquier metal, ¿no? Entonces nosotros metemos la pastilla en ese cilindro y el spattering es una técnica que básicamente, imaginaros que es como ir rascando la superficie de esa pastilla, y esa materia que se va desprendiendo, nosotros somos capaces de controlar que se formen nanopartículas del tamaño y la composición que nosotros queramos. Entonces generamos un rayo de nanopartículas, un haz de nanopartículas que se dirige a la pieza que hemos introducido en la máquina y hacemos el recubrimiento de la superficie. Y lo interesante es que, como os decía, esta técnica trabaja en lo que se llama ultra alto vacío, es decir, hay un vacío muy, muy alto dentro del equipo. Entonces lo que conseguimos es hacer un recubrimiento con nanopartículas ultra puras, porque como no hay ningún tipo de impureza ni de aire prácticamente dentro del sistema, el recubrimiento que se hace tiene una pureza altísima, y es algo que eso no se puede conseguir con métodos químicos convencionales, ¿no? Entonces eso para aplicaciones de alto valor añadido, como os decía, es muy interesante, claro. Okay. Muy bien, pues súper interesante, Daniel, la verdad. Seguro que tenéis ahí un buen nicho y hay que seguir explotándolo. Y nada, para entrar ya en materia, bueno, habíamos pensado dividir el directo en una parte, empezamos hablando de fotocatálisis y luego cerramos con un poco de nanotecnología, aunque veremos, quizás están un poco enlazados, ¿no? Eso es. Y nada, ya que entiendo que están bastante enlazados, tus estudios son en fotocatálisis y nanotecnología. Si nos pudieras introducir un poco a qué te ha llevado a especializarte en ese sector, por cosas de la vida, te gustaba ya de antes de la carrera, un poco. Vale, bueno, a ver, ahí sí que la verdad es que el camino es difícil de darle una explicación, porque, bueno, al final toda la gente que estudiamos ciencias, bueno, ciencias experimentales, vamos a decir en general, ¿no? Todo lo que es, pues, física, química, biología, ciencia de materiales, e incluso algunas ingenierías,
puede ocurrir que una vez acabas la carrera, cuando pasan unos, no sé, unos 7, 8 o 10 años, luego cuando miras atrás y ves a los compañeros con los que hiciste la carrera, te das cuenta de que la gente trabaja en cosas muy, muy diferentes unos de otros, ¿no? Y te puedes llegar a preguntar que cómo es posible que hubiésemos estudiado todos lo mismo y acabar en trabajos tan diferentes. Bueno, pues creo que es una de las cosas bonitas o interesantes que tienen este tipo de carreras, y es que al final cada uno, dependiendo de lo que le va interesando en su vida laboral, pues se va especializando en unas cosas u otras. Entonces, yo cuando acabé la carrera sí que tenía más o menos claro que me gustaba la parte de investigación y que quería probar el trabajar en un laboratorio. Entonces yo hice bueno, que ahora se llama el TFG, en un laboratorio donde hacían nanomateriales contra el cáncer, para aplicaciones contra el cáncer. Entonces ahí la verdad es que me interesó bastante toda la parte de la nanotecnología y le vi mucho potencial, entonces por eso sí que me animé a hacer un máster de nanotecnología molecular. Eso ya lo hice en la Universidad Autónoma de Madrid. Y ahí sí que, pues igual, durante el máster estuve trabajando en el laboratorio, pero en este caso sí que ya estaba más enfocado a hacer nanomateriales con aplicaciones solares, es decir, más aplicado a lo que sería fotocatálisis, que sería fotocatálisis tanto en aplicaciones para la síntesis de nuevas moléculas orgánicas como el tratamiento de aguas. Entonces, una vez que acabé el máster, pues empecé a hacer la tesis doctoral, también relacionado con eso. Y la verdad es que desde el principio sí que siempre, esas son las típicas cosas que no sé explicarte muy bien por qué, pero siempre me ha interesado más la parte medioambiental o energética de la nanotecnología o de la ciencia en este caso, más que la parte biológica. No sé, supongo que a ti, Víctor, te pasará un poco igual, ¿no? Tú que también estás metido en la parte de energía, pues bueno, al final hay decisiones que tampoco sé muy bien decirte por qué me gustan más unas cosas que otras. No, está claro. Sí, sí. Y bueno, pues al final eso, hacer la tesis doctoral no deja de ser pues trabajar en un laboratorio durante, bueno, pues entre 3 y 5 años, vamos a poner ese baremo, dependiendo de muchos factores, en el que estás investigando en un laboratorio sobre un tema concreto y bueno, pues al final de la tesis doctoral presentas los resultados y si te aprueban, pues te dan el título de doctor, ¿no? Pero sí que es verdad que durante ya el segundo, tercer año, sí que ya me empecé a dar cuenta de que la investigación me gustaba, pero quizás no tanto como para dedicarme toda la vida a estar en un laboratorio, sobre todo porque además durante ese periodo pues empecé a hacer actividades de divulgación, a ir a congresos a presentar lo que hacíamos en el laboratorio. Entonces toda esa parte me empezó a gustar bastante y sobre todo yo quería probar lo que era la aplicación tecnológica o la aplicación de la ciencia, pero a un nivel más industrial, ¿no? Digamos, una aplicación más directa sobre la sociedad. Entonces, por eso di luego ese salto una vez que acabé la tesis doctoral a la parte de empresa y, bueno, pues ahora como CEO de Nanostim, pues sí que llevo unas tareas mucho más de gestión, ¿no? Pero la verdad es que la fotocatálisis siempre me pareció algo súper fascinante porque, bueno, para quien no esté familiarizado con este concepto, la fotocatálisis básicamente consiste en tratar de imitar artificialmente el proceso de fotosíntesis que hacen las plantas. Es decir, la Tierra recibe energía del Sol y aunque a lo mejor alguien no lo haya pensado mucho, esta energía que nos llega del Sol es una barbaridad. De hecho, hay cálculos hechos que ahora mismo no me sé el número exacto de la cantidad de energía en julios que nos llega, pero sí que un dato muy curioso es que en solo hora y media de irradiación del Sol a la Tierra nos llega toda la energía que consumimos durante un año en el planeta. O sea que al final, fijaos, la cantidad de energía que llega a la Tierra desde el Sol, evidentemente es una utopía el captar toda esa energía, ¿no? Porque no podríamos tener la Tierra entera cubierta de paneles solares ni cosas así, pero es una forma de hacer una analogía para que se vea el potencial que tiene la energía solar, ¿no?
Y sobre todo me interesó mucho la fotocatálisis por eso, ¿no? Porque al final si te paras a pensar en cómo se podría estudiar ese aprovechamiento de la energía solar, al final las plantas son los seres vivos que mejor aprovechan ese proceso, ¿no? A través del proceso de fotosíntesis en el que utilizando agua, oxígeno y luz solar son capaces de convertirlo en alimento, digamos, ¿no? Sí, en alimento para la planta y en CO2. Entonces, la fotocatálisis básicamente consiste en utilizar moléculas que se llaman fotocatalizadores, que son capaces de absorber la energía del sol o la energía de una luz artificial, como puede ser una lámpara, y son capaces de transmitir esa energía a otras moléculas para llevar a cabo reacciones químicas. Entonces, aquí sí que se abre un abanico de posibilidades enorme, porque, claro, utilizar energía solar para hacer reacciones químicas, esto se puede utilizar, fijaos, en síntesis de nuevos fármacos. Se puede utilizar, ahora podemos hablar un poco de cada una de ellas más en concreto, pero se puede utilizar para degradar contaminantes en aire y en agua. Se puede utilizar para electrólisis del agua y poder sintetizar hidrógeno y oxígeno por separado. Se puede utilizar para hacer pilas de combustible, es decir, para utilizar lo contrario, ¿no? Hidrógeno y oxígeno y hacer pilas de combustible. Se puede utilizar para tratamientos médicos, también, es decir, para activar ciertas moléculas. Imaginaos, esto sí que es súper chulo porque lo que se puede hacer es inyectar fármacos. Esto hay estudios hechos bueno, yo lo he visto en ratones, no sé si se ha llegado mucho más arriba, pero lo que hacen es que te inyectan un fármaco o una molécula en la piel que solo se activa con luz artificial, ¿no? Entonces, una vez que llega a donde está la zona del tumor, irradias la zona con luz artificial, eso digamos que activa la molécula y esa molécula es capaz de absorber la energía de esa luz, convertirla en energía química para desarrollar una serie de reacciones químicas que sean capaces de destruir el tumor, por ejemplo. O sea, la verdad es que es una pasada. Sobre todo a día de hoy, a nivel industrial, porque es verdad que esta aplicación que os acabo de decir es algo que es, digamos, está en una etapa muy inicial, ¿no? Muy D+D, pero a día de hoy sí que hay aplicaciones reales de fotocatálisis. Sobre todo, en lo que más hay es en degradación de contaminantes en aire y en agua. Aquí lo que ocurre es que los fotocatalizadores, sobre todo lo que más se utiliza es óxido de titanio, son capaces de utilizar la energía vamos a decir, la energía del sol, por no poner luz artificial, energía del sol, la luz del sol, utilizan la humedad del ambiente, es decir, que eso sería agua, y son capaces de generar lo que se llaman unas reacciones de oxidación que son capaces de degradar los contaminantes en aire y en agua, ¿no? Entonces, esto se utiliza un montón, por ejemplo, en hacer pinturas fotocatalíticas para, por ejemplo, recubrir fachadas, para asfaltos, también para recubrir carreteras. De hecho, bueno, si vivís en Madrid, por ejemplo, cuando te bajas en Sol, en la Renfe del Sol, la calle Montera hacia arriba, ahora ya no sé si está igual, pero hubo un tiempo que tenía como el asfalto del suelo tenía como una especie de color verde y eso era porque eso era un recubrimiento fotocatalítico. Creo que recordar que era en esa calle. Entonces, lo que ocurre es que, por ejemplo, en fachadas, eso sí que se ha visto un montón, es que el hacer recubrimientos que tengan, en este caso, fotocatalizadores, por ejemplo, lo que hace es que el mantenimiento sea menor de las fachadas, es decir, se ensucian menos, por ejemplo. Y luego, pues a raíz del COVID, pues te puedes imaginar cómo creció todo este tipo de aplicaciones en interiores también, en lo que es pues recubrimiento de muebles, eso, de pinturas para paredes, bueno, recubrimientos de todo tipo, ¿no? Porque al final con luz artificial también se pueden activar este tipo de moléculas y conseguir que se degraden los contaminantes que hay pegados en las superficies, ¿no? Es algo súper interesante. Y en agua ocurre lo mismo. Al final,
El proceso es muy similar, solo que cambiamos el medio aire por agua, pero también se pueden degradar múltiples contaminantes. Y luego lo que es la parte digamos, de combustibles, vamos a decir, es decir, el poder hacer producción de hidrógeno con este tipo de reacciones fotocatalíticas, es algo que igual está en una etapa más de investigación todavía, pero igual al final es algo súper interesante. Todos conocemos el potencial que tienen ahora todos los combustibles renovables, como es el hidrógeno. Entonces aquí también se hacen muchos esfuerzos por desarrollar este tipo de tecnologías. Y luego, en lo que yo trabajé mucho durante la tesis es en la síntesis de moléculas orgánicas. Es decir, esto es muy interesante porque, fijaos, en la industria farmacéutica, para sintetizar un fármaco o una molécula de interés, hay veces que se requieren etapas, que se requieren síntesis de hasta 20 etapas, a lo mejor, o más. Entonces, si en tan solo una de esas etapas tú eres capaz de utilizar, por ejemplo, luz para oxidar un compuesto en lugar de añadir un oxidante, como puede ser, no sé, peróxido de hidrógeno o algo así, por ejemplo, o permanganato, pues claro, ya estás ahorrando un montón porque te ahorras el añadir un reactivo más y además estás evitando contaminar dentro del proceso, porque al final estás utilizando solo luz, que eso no contamina. Bueno, a lo mejor indirectamente ahí, Víctor, si esa luz viene de combustibles fósiles, pues bueno, sí que a lo mejor indirectamente podría contaminar, ¿no? Pero bueno, la idea es utilizar energías renovables con todo. Entonces ahí es súper interesante y de hecho yo he llegado a hablar con gente que trabaja en industria farmacéutica de eso que nos han contado que han estado semanas y meses intentando sintetizar un producto concreto o haciendo una etapa para sintetizar un producto concreto que no les saliese y utilizando una reacción fotocatalítica les ha salido a la primera. O sea que al final al final aquí hay una serie de conceptos termodinámicos que no vamos a entrar en ello, pero al final las reacciones fotocatalíticas también lo que te permiten es llegar a sintetizar compuestos que no se pueden sintetizar con otros métodos tradicionales. Entonces eso es súper interesante también. Y bueno, es verdad que ahora sí que estoy más enfocado digamos, en aplicaciones de nanotecnología en general, pero al final siempre, bueno, sigo ligado a la parte de fotocatálisis porque de hecho hay algunos proyectos que tenemos dentro de la empresa que están relacionados con la fotocatálisis. Y bueno, al final dentro de la fotocatálisis la nanotecnología también tiene mucho que ver en su desarrollo. Al final el hacer nuevos fotocatalizadores viene de la mano de utilizar nanotecnología porque, bueno, pues por ejemplo con nanotecnología lo que se puede conseguir es hacer fotocatalizadores que tengan una superficie efectiva mucho mayor. Es decir, que haya muchos más puntos catalíticos o fotocatalíticos en este caso por cada gramo de material, ¿no? Es decir, tú tienes un gramo de fotocatalizador convencional, por así decirlo, el tener un gramo igualmente, pero de un compuesto que esté formado por nanopartículas, al final lo que te hace es que aumenta la cantidad de centros activos en el orden de millones de veces. Entonces, eso es súper interesante. Incluso lo que te puede permitir es desarrollar lo que se llaman fotocatalizadores, bueno, catalizadores heterogéneos, que son fotocatalizadores que se pueden recuperar. Sobre todo esto, pues más enfocado a reacciones como puede ser degradación de contaminantes en agua o síntesis de combustibles, como decíamos, ¿no? En la producción de hidrógeno, pues una vez que tienes toda la reacción química en una disolución, ¿no? En un recipiente, el ser capaces de recuperar ese fotocatalizador para volver a utilizarlo digamos, en una siguiente tanda, ¿no? Bueno, en un siguiente batch, que se diría. Entonces eso también es súper interesante. Y hay otro aspecto que ha hecho que todo el tema de la fotocatálisis crezca tanto en estos años, que es el desarrollo de las luces de LED. Porque esto lo que ha permitido es poder irradiar a longitudes de onda muy concretas y con una eficiencia mucho mayor. Al final las luces de LED
lo que han hecho es mejorar mucho la eficiencia de los sistemas de iluminación y esto ha hecho que la tecnología de la fotocatálisis pueda crecer mucho más. Sí. Ok. Pues súper interesante. Ya vemos que ya está a nivel industrial bastante, Sí, sí, sí. O sea, de hecho, hay bastante muchas empresas en incorporado. España que se dedican a ello Mm. y eso sí que se utiliza en un montón de aplicaciones. Ujú. Entiendo que se requiere mucha inversión para tener este tipo de, para generar este producto. La distribución no creo que sea sencilla tampoco, ¿no? O no Sí, sé a ver, cómo. al final es como todo, al final todos los desarrollos tecnológicos que se llevan a cabo, todos los desarrollos científicos, es verdad que cuando empezamos a escucharlo en los medios de comunicación o en las noticias, parece que es algo que, siempre suele parecer que es algo que se ha descubierto hace 2 días, ¿no? Mm. Pero mira, para que te hagas una idea, el concepto de fotocatálisis, es decir, la palabra fotocatálisis, la Mm. primera vez que se utilizó, si no recuerdo mal, era en torno al año 1911, una cosa así. Es decir, Mm. o sea, esto es una tecnología que se lleva desarrollando desde hace siglos. Mm. De hecho, sobre todo cuando empezó a crecer bastante, fue en Italia, no me sale ahora mismo el año, bueno, sí, también por 1900, sí, principios de 1900, Ujú. sobre todo con investigadores de una escuela italiana de fotoquímica, que básicamente ellos lo que intentaban era lo que os comentaba al principio, ¿no? El tratar de imitar los procesos químicos que se dan dentro de las plantas, porque ellos se daban cuenta de que las plantas eran capaces de sintetizar ciertos compuestos en su interior que el ser humano no era capaz de hacer en el laboratorio, ¿no? Entonces ellos estaban muy interesados en elucidar o en descubrir qué secretos tenía ese proceso de fotosíntesis que hacían las plantas. Pero bueno, al final aquí, como bien sabes, Víctor, y todo el mundo que nos está oyendo sabe, eh, aquí lo que manda es el dinero en cada época en concreto. Entonces, año 1900, principios del siglo XX, lo Mm. que mandaba era la industria del carbón y al final era algo que era tan fácil de obtener y tan económico que nadie se planteaba el utilizar algún otro tipo de fuente de energía, ¿no? Pero sí que llega pues, en torno a 1970, ya diríamos, empiezan a llegar la primera crisis del petróleo y es cuando Mm. ya la industria se empieza a dar cuenta de que, ojo, que igual esto del petróleo y los combustibles fósiles se agota en algún momento y no Mm. nos va a durar para siempre. Entonces no estaría de más empezar a ir tanteando algún otro tipo de alternativa y por eso ahí sí que es verdad que, bueno, tarda un poco más en desarrollarse, pero sí que a partir del siglo XXI, a partir de los años 2000, ya sí que se empieza a apostar mucho por todo este tipo de tecnologías Mm. y se empieza a investigar mucho más. De hecho, si alguien está familiarizado con leer artículos científicos en cualquier plataforma para la búsqueda de artículos científicos, si metes eso, la palabra fotocatálisis y que te diga cuántos papers se han publicado en las últimas décadas, verá que es una curva exponencial. Eso desde los años 70 va creciendo una curva exponencial hasta los miles y miles de publicaciones que hay ahora, Mm. que de hecho, vamos, no hay ningún centro de investigación casi o universidad, así general, Mm. que no tenga proyectos de fotocatálisis o que no tenga algún tipo de vertical enfocada en este sector. Pero sí, al final, todo lo que vemos ahora, pues en realidad no es algo tan, vamos a decir, tan novedoso que se haya inventado de la nada, ¿no? Al final todo viene de estudios de hace muchos años y todo es cuestión de reinventarse un poco. Mm. Totalmente. Pues nada, quería comentarte una cosa, se me ha ido. Eh, nada, era sobre si hay algún así estudio que te venga a la mente o alguna aplicación particular que esté ahora en un momento, o sea, que se haya empezado a estudiar o se haya hecho algún descubrimiento muy a pequeña escala que veas que pueda tener futuro o que sea interesante o que le veas que en el futuro puede desbancar a otras tecnologías actuales o algo.
No sé si... Pero de nanotecnología y fotocatálisis o en general. De fotocatálisis. De fotocatálisis. Sí, Nos has aquí, dicho que para el tratamiento de aguas, para pinturas, no sé si hay algo así, alguna aplicación más... vale, sí. A ver, sí que es verdad que cuando te pones a leer artículos científicos, que al final ahí se ven cosas súper locas. De hecho, bueno, se te diría hasta el poder utilizar reactivos dentro de, tú fíjate, dentro de tuberías que vayan oscuras, que el propio reactivo sea capaz de irradiar luz para excitar un fotocatalizador y degradar contaminantes dentro de la tubería. O sea, evidentemente eso es unos estudios súper chulos, pero que claro, cuando te pones a pensarlo de cara a una aplicación, pues es algo súper complicado. No es más lo bonito que es leerte eso más que otra cosa. Pero así que sean reales, fíjate, lo que yo creo que se va a empezar a ver dentro de, bueno, es que eso también hay empresas que ya se dedican a ello, es, bueno, pero que yo tengo ganas de que se le dé más bombo y de ver hasta dónde puede llegar, es textiles, en la parte de textiles. Sí que, sí que, por ejemplo, sé que hay empresas que se dedican en la parte textil a lo que son las lonas publicitarias. Pues eso, bueno, todas las lonas de bueno, eso que podemos ver en el centro de Madrid o en cualquier otra parte, eso hay empresas que ya se dedican a hacer lonas donde el textil es, o bueno, o el material con el que hagan las lonas sea fotocatalítico. Pero yo creo que eso también tiene bastante interés en lo que es textil de ropa de la que llevamos en el día a día, ¿no? Y pues conseguir que sea más duradera, que se ensucie menos, eso yo creo que tiene bastante futuro y que tiene bastante interés. Luego, bueno, pues todo lo que son superficies fotocatalíticas, ya te digo que eso ya se está aplicando. Y luego, como os comentaba al principio, algo que yo le veo bastante potencial, pero que es verdad que está en una etapa muy inicial, es lo de la fotocatálisis para aplicaciones médicas. Eso la verdad es que me parece algo súper interesante, pero ya te digo, al final, a día de hoy está muy enfocado a tumores muy localizados y muy superficiales, entonces se están haciendo muchos estudios para conseguir sintetizar moléculas, en este caso fotocatalizadores, que sean capaces de absorber radiación cada vez menos energética porque es la que más penetra en el cuerpo. Entonces, bueno, ahí sí que hay cosas súper chulas que bueno, pues de aquí a unos años seguro que acabaremos viendo. Y luego todo lo que es, bueno, donde vamos a ver aplicaciones fotocatalíticas 100% seguro, es ahora en todo lo que tiene que ver con exploración espacial y aplicaciones en el espacio, porque, bueno, pues al final el tema de la exploración espacial está pegando un boom muy grande ahora y este tipo de aplicaciones, de hecho, bueno, uno de los primeros sectores donde se desarrolló, donde se empezó a aplicar, fue en el sector aeroespacial para el tema de degradación de bacterias y de virus, ¿no? Para poder tener superficies que con la acción del sol sean capaces o de luz artificial sean capaces de degradar los contaminantes y que todo lo que mandemos al espacio o a explorar otros planetas esté libre de contaminantes que podamos llevar desde la atmósfera, ¿no? Eso también es muy interesante. Sí, sí, la verdad es que sí, es un mundo muy interesante. Y nada, pues creo que la fotocatálisis ya queda bastante clara, es algo muy amplio, parece que es algo muy de nicho, pero dentro del nicho hay infinidad de Sí, de hecho, aplicaciones. si la gente empieza a poner eso, fotocatálisis Madrid, va a ver que le van a salir un montón de noticias al respecto, eso de calles, de pavimentos, de fachadas que se han recubierto con este tipo de tecnología. Y bueno, y de hecho existe la Asociación Ibérica de Fotocatálisis, que también podéis entrar a chequear la página web y ahí podéis encontrar también un montón de casos de éxito y de casos de uso sobre este tipo de tecnología. Ok, perfecto, pues ahí lo tenéis, echarle un vistazo, seguro que Eso algo es. podéis sacar. Pues ya, pasando, Daniel, a la nanotecnología, un poco que ya nos has introducido al principio bastante, pues lo que hacéis en Nanostin, era un poco
centrarnos más en el sector energético, que es lo que tratamos más en este canal. ¿Qué aplicaciones ves tú donde la nanotecnología ya tiene, seguro, o has comentado algunas, pues no lo vuelvas a recordar, ya tiene presencia y en cuáles podría ganar en el futuro relevancia? Vale, sobre todo hablando de energético, bueno, y por no centrarme solo en lo que hacemos en Nanostim, que es lo que he explicado al principio, sobre todo yo te diría que en sector de energía lo que más potencial tiene es la catálisis en general, por lo que te decía, ¿no? Es decir, es que lo interesante de la nanotecnología es que se puede aumentar muchísimo la superficie efectiva de un material. Entonces, claro, al final, si tú tienes al final la catálisis es un fenómeno que se da en la superficie de los materiales. Entonces, si tú tienes un catalizador convencional, vamos a por poner números redondos, que tiene en total todo ese material, ese gramo de material, no sé, 100 metros cuadrados de superficie, o por ponerte un número, claro, vas a tener 100 metros cuadrados en los que se pueden dar reacciones catalíticas, ¿no? Para llevar a cabo una reacción química. Pero claro, al hacer es que ese gramo de material se formen nanoestructuras, nanopartículas, lo que ocurre es que en ese mismo volumen la cantidad de superficie que hay es mucho mayor. O sea, al final, cuanto más pequeñas son las nanopartículas, más superficie tienen en relación a su volumen. Entonces pasamos, imagínate, de tener 100 metros cuadrados, a lo mejor se podría pasar a tener 100 millones de metros cuadrados de superficie. Entonces, tú imagínate ahí el potencial que tiene para pues, conseguir mayores eficiencias en procesos catalíticos o incluso algo más importante, o que puede ser más importante, en conseguir eficiencias similares, pero añadiendo menos cantidad de catalizador, porque muchas veces los catalizadores pueden estar formados por elementos que sean muy caros, como puede ser el platino, por ejemplo, o el oro, Sí. por ejemplo, son materiales escasos y muy caros. Entonces, el disminuir la cantidad que se necesita para llevar a cabo procesos químicos es algo súper interesante. Al final, la catálisis en el sector de la energía está implicado, bueno, no solo en aplicaciones de producción de combustible, de nuevos combustibles no contaminantes como el hidrógeno, sino en todos los procesos catalíticos para la producción de combustibles convencionales incluso. O sea, ahí sí que se utiliza un montón también. Y luego, por ejemplo, creo que también va a tener muchísimo que decir y muchísimas aplicaciones en células solares, porque bueno, al final lo que son una célula solar no deja de ser, sí, bueno, vamos a decir ciencia de semiconductores. Al final las células solares están compuestas por semiconductores y, y funcionan así. Y todo lo que es eso, ciencia de semiconductores, ahí la nanotecnología va a poder aportar un montón. Igual, ya no solo para mejorar pues que al final dentro de una célula solar que tiene tantas partes es que se puede mejorar prácticamente cualquier cosa, desde conseguir que la cantidad de radiación que se absorbe sea mayor, hasta conseguir que la radiación que rebota vuelva a ser redirigida hacia la superficie, desde hacer, bueno, en este caso, para hacer recubrimientos que sean a lo mejor hidrófobos y que consigan que las células solares se ensucien menos, por ejemplo. En nuestro caso, por ejemplo, en Nanostim, de verdad que esto lo tenemos también en una etapa de I+D. Y como te decía, cuando hemos hablado antes, el problema que tenemos nosotros a día de hoy, que al ser una startup no podemos cubrir la demanda que se requiere en células solares, pero sí que tenemos estudios hechos de cómo las nanopartículas, bueno, las nanoestructuras que nosotros hacemos en la empresa pueden mejorar la eficiencia de las células solares. Así que eso sí que lo tenemos hecho en un estudio. Y bueno, ya te digo, en células solares la verdad es que se puede mejorar prácticamente cualquier cosa con nanotecnología. Y luego, bueno, al final si vamos diciendo cosas en lo que se puede aplicar
algún tipo de dispositivo, seguro que con nanotecnología se puede mejorar. Bueno, toda la parte de sensores, por ejemplo, también que también es interesante y que tiene relación con el sector energético también, pues eso también se podría mejorar muchísimo. Y Claro. bueno, al final todo esto va pues un poco de la mano de que al final el desarrollo tecnológico que se hace también en cuanto a bueno, microscopías electrónicas, etcétera, pues al final va de la mano de conseguir que se puedan desarrollar también todos los procesos de síntesis de nanopartículas, bueno, estudio y caracterización de las nanopartículas y las nanoestructuras, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Claro, la propia nanotecnología va a permitir mejorar las formas de estudiar otras tecnologías y mejorarlas. Y muy Sí, interesante, la verdad. todo lo Sobre que es el todo, proceso, todo lo que son procesos químicos, al final se van a poder mejorar eso, desarrollando nanomateriales. Y claro. lo que a lo mejor podríamos ver, pues o más, por si lo que es más un proceso físico, como podría ser pues células solares Mm. o el desarrollo de algún tipo de superficie o de sistema, pues bueno, al final eso con nanotecnología se pueden mejorar las propiedades de prácticamente cualquier cosa Mm. y eso lo acabaremos viendo poco a poco, según pase el tiempo. Sí, súper interesante. Sobre todo el tema de las células solares, muy curioso a ver hasta qué punto llegamos a ver qué deficiencia conseguimos. Claro, Porque tú en pocos piensas, años ya estamos a nivel comercial en 22-23%, pues veremos en 15 años en qué punto. claro, eso tú, Víctor, que sabes más, eso, ahora mismo unas células solares de silicio, que Hmm. están en un 20 y algo, están Sí, las comerciales. a nivel Joder, pues tú, comercial ya te sacan 700 vatios, las de 2 metros por 2 y algo por 1 y algo, las que son las típicas a nivel utility, ya están en eso, 725 vatios incluso, y en porcentaje, o sea, en eficiencia el 22, 23, a ujú, nivel comercial total. Así que, y no sé si he visto algún estudio ya alcanzando 45% incluso. ujú. Yo creo que esos Sí, son sí. más de perovskita, me parece. Claro, es que eso te iba a decir, que luego lo que vemos a nivel comercial, digamos que es lo que se ha adaptado porque la industria lo puede abastecer, pero por ejemplo, en esos sectores de alto valor añadido, como el sector aeroespacial, Mm, hay células solares que se desarrollan para el sector aeroespacial que eso, como tú dices, pueden claro, estar en el orden de 40-45 porque utilizan otro tipo de semiconductores que son mucho más caros y que no se claro. podrían pues, extraer de las minas para la producción que se necesita para aplicaciones terrestres, pero claro, Claro. para aplicación aeroespacial sí, pero al final lo que Mm, estamos viendo ahora que tiene eso un 20 y pico a nivel comercial, hace unas décadas ese 20 y claro. pico estaba aplicado en el espacio, que era donde era rentable. O sea, que al final, según Mm, va avanzando la tecnología y se van encontrando, pues eso, nuevos métodos de hacer las cosas y de rentabilizarlo, pues al final todo va mejorando. Al final hay mucha gente que escucho yo que está un poco en contra de lo que es la exploración espacial en ese sentido, ¿no? Porque se mm. escuchan frases como ¿para qué te vas a ir a ver qué hay en Marte cuando, bueno, cuando se está muriendo gente de cáncer aquí en la Tierra, ¿no? Que es algo muy, muy romantizado, pero es que al final, de verdad, o sea, es que todo lo que tenemos a día de hoy a nivel tecnológico se ha Mm, aplicado o se ha estudiado en algún momento hace unas décadas en el sector aeroespacial. Todo lo que es desarrollo de tecnología para bueno, telecomunicaciones, móviles, mm. computación, todo se ha empezado aplicando en el espacio y bueno, pues según va creciendo la tecnología, va cayendo lo que es a las aplicaciones más terrenales o más del día a día donde se puede aplicar. Y bueno, otra cosa así hablando de células solares que también vi hace poco, bueno, hace Mm, un tiempo que me pareció muy interesante es el utilizar células solares en ríos mm, porque lo que vi que hacen es que, bueno, pues al final disminuyen la temperatura de la superficie del agua y hace que se evaporen menos y además a mm. la vez se pueden utilizar como zonas en las que hacer que crezca la biodiversidad. Pero bueno, ahí la verdad es que tampoco estoy muy, muy puesto porque no sé si eso, a nivel medioambiental eso es Ya. muy...
interesante o muy seguro, pero la verdad es que me pareció curioso ese tipo de aplicación para el tema de ríos, ¿no? Como células Sí. solares flotantes, por así decirlo, algo así. Sí, sí, es una tecnología que está empezando a... Van saliendo proyectos en España incluso. ¿Mm? Y es interesante porque, claro, las células solares a menor temperatura producen más. Eso es, Trabajan, sí. Es un claro, poco contradictorio eso, ¿no? sí. La corriente es mayor, pero Sí. la tensión al revés. Y afecta más a la tensión que a la corriente, entonces la potencia es mayor. Ajá. Y claro, entonces, pues si tienes un río ahí que lo refrigera constantemente, pues tienes más. Igual que la agrovoltaica, pues tienes las plantas, ellas mismas hacen un ambiente más fresco y produces más por la unidad de superficie. O sea, son aplicaciones interesantes, la Sí, sí, verdad. eso me acuerdo yo cuando lo estudié, que me parecía súper curioso, que al final es como que en un día completamente soleado, una célula solar funciona mejor bueno, no sé si en el polo, en el Ártico, porque creo que también ahí depende, ¿no?, de la inclinación que tenga Claro, del Sol, pero claro. que si el Sol irradiase igual, ¿no?, con la misma inclinación, funcionaría mejor que en el desierto, ¿no?, por así Sí, decirlo. sí. Sí, de hecho, cuando haces el dimensionamiento de la planta tienes que coger la temperatura más fría, porque si no, como consideres más temperatura de la que pueda haber mínima, igual las protecciones te saltan. O sea, que es Sí. algo... Sí, mira, y luego también relacionado con células solares, que de hecho puse una publicación yo en mi LinkedIn hace poco, que vi un artículo, un estudio que utilizaban células solares en textiles, en ropa, para, bueno, a través de un dispositivo ser capaz de refrigerar el interior del cuerpo. Es decir, la célula solar es capaz de captar la energía del sol y luego, pues dependiendo de si hace mucho frío o mucho calor, es capaz, a través de este dispositivo, bueno, no me acuerdo si era algún tipo de diodo o algo así, bueno, pues es capaz de regular la temperatura y esto, pues bueno, la idea es eso, el poder utilizarlo en ambientes extremos como puede ser zonas de desierto o zonas árticas o eso, para exploración espacial también. O sea, que al final toda la parte de células solares que a lo mejor tenemos más visualizado como grandes extensiones de células solares para darte luz para tu casa, que al final también tiene bastantes aplicaciones en otro tipo de sectores. Luego pues al final con células solares más chiquitillas y ahora con todo esto que también se pueden hacer flexibles y todo, bueno, pues al final todo va mejorando un montón. Sí, es súper curioso. Al final es para hacer otro directo, solo sobre el efecto fotoeléctrico, hoy sobre fotocatálisis, y esto es otra manera de utilizar la luz del sol que la verdad es que es ha sido muy importante, yo creo, vamos, y va a ser lo más. Y pues nada, para ir cerrando, Daniel, y no quitarte más tiempo del que teníamos planteado, eh, nada, una cosa que se habla cuando se habla de nanotecnología es si es peligrosa. No sé qué puedes decir al respecto. Supongo que en algún sector será más peligrosa que en otras, pero así en general. Y a ver, la verdad es que con la nanotecnología mmm, pasa un poco como bueno, con otros sectores de la ciencia, como puede ser las vacunas o la inteligencia artificial, por ejemplo, que la ciencia ficción le ha hecho un poco de daño a eso, ¿no? Al final pues por ejemplo, igual, ¿no? Con inteligencia artificial todos pensamos en Terminator, en Yo Robot, ¿no? Como que las máquinas se van a volver contra nosotros y luego cuando lees un poco, estudias un poco al respecto y hablas con gente especialista en el sector, te das cuenta de que no tiene nada que ver con eso, que no va a haber ninguna máquina que se vuelva contra ti. Y con la nanotecnología creo que pasa un poco igual. Y es que, yo no sé, ¿cuántos años tienes tú, Víctor? Yo 26. A lo mejor tú no la has visto. Es que es una película de finales de los 80 que en los 90 se hizo famosa porque cuando pedías al Telepizza te daban VHS y uno de los VHS era una película que se llamaba en español El Chip Prodigioso. No sé si la has llegado a ver. No, la verdad Pues es que básicamente está chula, por si te la quieres ver. Consiste en que es un laboratorio en el que construyen como una especie de nave espacial
Entonces, lo que hacen es una tecnología para o sea, meten a una persona dentro de la nave espacial y la miniaturizan tanto que son capaces de meterla en una jeringuilla y se la inyectan en el cuerpo humano a una persona, ¿no? Bueno, luego hay una trama dentro de la película, pero básicamente pues se va viendo cómo la nave espacial va por el corazón, por las venas, ¿no? Ese tipo de cosas. Y claro, el problema es que lo que hablábamos antes, ¿no? Que la nanotecnología no es algo tan literal como coger lo que tenemos en el mundo real o en el mundo macroscópico y hacerlo chiquitito. Es decir, la nanotecnología no consiste en coger un tenedor y hacerlo de tamaño nanométrico o coger un coche y hacerlo ultra pequeño o una persona como Ant-Man de Marvel. Sí. O sea, no consiste en eso, o sea, consiste en modificar los materiales de tal forma que se puedan modificar sus propiedades. Es decir, podemos conseguir, por ejemplo, el oro, imagínate una barra, un trozo de oro, que todos sabemos pues el color que tiene, lo que pesa, el brillo que tiene, pues tú eso, si lo partes en dos, al final lo que tienes son dos cachos más pequeños, pero de oro igualmente. Es decir, las propiedades son iguales, el brillo es igual, el color es igual, pero si partimos ese oro a un nivel nanométrico y somos capaces de hacer nanopartículas de un tamaño determinado, lo que podemos conseguir es pues, que el oro sea de un color diferente porque es capaz de reflejar y de emitir la luz de una forma diferente. O podemos conseguir cambiar sus propiedades electrónicas o su dureza o bueno, algún tipo de propiedad, ¿no? Consiste más en eso. Y luego, pues todo lo que es con el tema de vacunas, igual que mucha gente decía, yo no me vacuno porque me han metido un microchip, me quieren meter un microchip ahí dentro. O sea, es lo que te digo. Es decir, si alguien de verdad es capaz de coger una especie de nave espacial, hacerla pequeña y metértela en el cuerpo, es que eso nadie lo escondería, porque es que eso es un premio Nobel asegurado instantáneo. Es decir, la nanotecnología no consiste en que una vacuna te metan un chip para espiarte. O sea, simplemente la nanotecnología que hay en las vacunas está enfocada en conseguir hacer moléculas que sean mucho más selectivas para combatir al virus en este caso, ¿no? Sí, al virus en este caso, que por el que te inyectan la vacuna. Entonces, ahí sí que se genera un poco de revuelo, ¿no? Y de miedo, pero bueno, sí que es verdad también por otro lado que al final hay que tener cuidado con la parte tecnológica que se va desarrollando porque, bueno, pues esto es como, eso yo una vez leí que era, el progreso o la tecnología está estrechamente ligado a la catástrofe, ¿no? Es decir, que cuando tú inventas, igual que cuando tú inventas el barco, inventas el naufragio, pues esto es igual con la nanotecnología. Es verdad que puedes inventar cosas súper interesantes y súper chulas, pero hay que tener cuidado, pues eso, de ir estudiando que pues, las nanopartículas que se sintetizan no contaminan de alguna forma otros sistemas o no sé, a lo mejor que en el proceso de síntesis de nanopartículas que los trabajadores que están manipulándolo no lo estén respirando y que les pueda causar algún tipo de problema, porque sí que, por ejemplo, sí que hay estudios hechos de cómo microorganismos acuáticos, por ejemplo, ya se ve que en su organismo tienen nanoplásticos, por ejemplo, o microplásticos, o sea, todo ese tipo de cosas es un problema, entonces sí que es verdad que hay que ir estudiándolo a la vez que se va desarrollando para asegurarte de que no hay efectos adversos. Claro. Pero vamos, que al final, pues la nanotecnología es como cualquier otra avance tecnológico y nos da mucho más de lo que nos pueda quitar. Vamos, al final todos los avances tecnológicos están enfocados en mejorar la vida de las personas y mejorar todo lo que tenemos en nuestra sociedad. Pero bueno, al final luego cuando las cosas se van poniendo más feas y se ve que algo puede ser perjudicial, al final el ser humano también es muy inteligente y encuentra nuevas soluciones, como ha podido pasar o como está pasando con el tema de energía y de combustibles fósiles, ¿no? Que a lo mejor hace 15 o 20 años veíamos como algo imposible el tener pues, coches eléctricos, que en las casas tuviésemos placas solares y bueno, a día de hoy es algo que está a la orden del día. Sí, no, está claro que hay que
siempre tenemos que ir incorporándolo poco a poco, sobre todo en temas medicinales, por ejemplo, me viene a la cabeza, claro, tienen que hacer sus pruebas, entiendo su método científico, para luego ya poder hacerlo a gran escala, pero está Sí, sí. claro. Además, en ese sector es algo que está súper regulado. Es decir, Claro. desde que tú a lo mejor en el laboratorio de tu universidad descubras un fármaco que pueda ser interesante, hasta que se administre a nivel comercial a un paciente en una farmacia, pues, que a lo mejor pueden pasar 10 o 15 años de todas las pruebas que hay que ir siguiendo. O sea que Claro. al final todo eso está regulado y no hay que tenerle tanto miedo a la tecnología. No, no, la verdad que no. Pues una última cosa, ahora que me viene a la cabeza, Daniel, a este respecto. Cuando hablamos de nanorobots, a nivel también medicinal, sobre todo estos vídeos que se ven mucho, que trabajan en moléculas, que, ahora lo que dices tú, parece que sean incluso máquinas que estén ahí. ¿A eso al final cómo funciona? Vale, pero esto te refieres porque has escuchado algo sobre máquinas moleculares o algo así. No, quiero decir, a veces dicen, pues un nanorobot hace poco se veía que cura las moléculas del cáncer y se ve ahí la imagen de una partícula. Vale, Eso al final, ¿cómo funciona? Claro, entiendo que lo que dices tú no es una máquina miniaturizada. Al final, vale. Sí, creo que te refieres a ver, no sé ese vídeo en no sé, concreto, pero creo que te refieres a lo que son máquinas moleculares, que eso por si alguien tiene curiosidad, eso fue premio Nobel si no recuerdo mal, en el año 2016, premio Nobel de Química, y bueno, se lo dieron a Feringa y otros dos que ahora no me acuerdo de Stoddard bueno, y el otro no me acuerdo quién era. Pero sí, esto básicamente es verdad que se llaman máquinas moleculares porque de verdad es que son como máquinas moleculares, pero al final son moléculas orgánicas, que son como moléculas totalmente orgánicas, que lo que de lo que son capaces es que modificando un estímulo, como puede ser, imagínate, el pH en el que estén, la luz, como hablamos también con la fotocatálisis, pues según la luz puede hacer que esa molécula cambie de una conformación X a una conformación Y, ¿no? Y a lo mejor ese cambio de conformación lo que puede hacer es pues, que se vaya moviendo por un medio, o lo que puede hacer es que ese cambio de conformación haga que libere un fármaco, ¿sabes? Cosas así, está más enfocado a esa parte. Pero sí que es verdad que yo he llegado a ver, es que no sé cómo de real será eso, pero yo sí que he llegado a ver algún vídeo de máquinas, o bueno, yo creo que eran máquinas moleculares, pero como que eran capaces de coger un espermatozoide que no se moviese y dirigirlo hasta el óvulo, por ejemplo, cosas así. Entonces eso claro. sí que sé que hay bastantes estudios y ya te digo que eso es un premio Nobel que se dio en el 2016 y de eso hay cosas súper chulas por si la gente lo quiere mirar y quiere leer sobre ello, que son las máquinas moleculares, pero igual, nada más lejos de la realidad, no es un nanorobot metálico que se hace pequeño, o sea que al final de verdad que son moléculas Exacto. orgánicas totalmente normales y que pueden ser tan comunes como no sé, un ácido graso o una molécula de glucosa, que están compuestos por lo mismo, solo que eso, que están diseñadas de tal forma que tienen una configuración que cuando los sometes a ciertos estímulos, pues al cambiar esa configuración, pues pueden hacer ciertas cosas de interés. Pero ya te digo que tampoco soy no estoy muy, muy puesto en esa parte, pero No, sí que sé que existe eso. Luego también está. hay que tener cuidado ahí, Víctor, de eso, cuando lo leemos, que a lo mejor si al leerlo no es directamente de un artículo científico y es de un Claro. periódico o algo así, pues, bueno, Sí, no, saber claro. en el titular lo que han utilizado para Claro, enganchar. claro. Yo digo a nivel mainstream que es nanorobots consiguen tal, que entiendo que no son, le llaman nanorobots, pero lo que dices tú Sí. son máquinas moleculares. Sí, bueno, claro, ahí ya tendríamos que entrar en cuál es la Sí, a lo definición de mejor ya. robot y si se puede llamar eso así, bueno, Ya. pero sí que la gente no se piense que es eso como un bicho súper pequeño, inteligente, que es capaz de meterse en tu interior. Nah, no sé, Ya. no. Por desgracia no es tan espectacular como eso. Nada, pero nada. El ingenio humano hasta donde llegamos con la ciencia, la verdad es brutal conseguir esas Sí, sí, cosas. sí.
eso sí. Pues nada, Daniel, creo que ha estado ya hemos cubierto todo bastante, ha estado súper chulo. Seguro que ha encantado a la gente. Viendo aquí, tenemos un par de comentarios. Vale. Lo mostramos. A ver. Nada, aquí Vaya Solar Planta por LinkedIn nos deja no sé si es un estudio. Sí, de textiles parece, ¿no? Textiles fotocatalíticos para el tratamiento del aire. Sí. Sí, cuando hemos hablado de eso. Nada, pues si alguien le quiere echar un vistazo, lo tenéis ahí en LinkedIn, en los comentarios. Y luego aquí tenemos a Jesús Sánchez Diago, un buen amigo, saludándonos. Buenas, gracias por estar. Y nada más, Daniel, muchas gracias por la masterclass, ha estado muy interesante. Nada, Y hombre, gracias a vosotros. nada, te deseo lo mejor en Nanostin, que sigáis creciendo Muchas y gracias. seguimos en contacto. Eso es, sí, seguimos en contacto y nada, si cualquier persona tiene alguna duda o pregunta, pues que te lo ponga ahí en la publicación por LinkedIn Sí, y hablamos por ahí. sí, ahora esto lo subiremos en formato audio en Spotify, se quedará también en YouTube subido, así que cualquier cosa estará ahí. Seguro que va generando impresiones. Fenomenal. Pues nada, Daniel, muchas gracias. Gracias a todos por seguirnos también.